Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón de Matemáticas. Vamos a resolver el problema que tenemos en la pizarra sobre funciones. En concreto, vamos a estudiar la continuidad de la función f de x y vamos a representarla. La función f de x es una función que se define a trozos. El primer trozo va de menos infinito a 0, incluyendo el 0, y se define como una función cuadrática. Y el segundo trozo va de 0, sin incluir el 0, a más infinito, y se define como una función lineal. Bien, pues lo primero que hay que decir a la hora de estudiar la continuidad es que cuando f de x se define como 2 menos x cuadrado, y esto es cuando x es menor o igual que 0, por ser una función que se expresa con un polinomio, esa función va a ser siempre una función continua en el tramo en el que se está definiendo, ahí no va a haber problema. Tampoco va a haber problema cuando f de x se define como 2x, y esto es cuando x es mayor que 0. Por ser también un polinomio, la expresión que me determina la función también va a ser continua. Luego, el único punto de duda, donde no sabemos si va a ser continua o no la función, va a ser en el punto de cambio. Funciones definidas a trozos, los puntos de cambio son en donde hay que estudiar, sobre todo en donde hay que estudiar la continuidad de la función. Entonces vamos a estudiar qué ocurre en x igual a 0. ¿De acuerdo? Bien, para ello hay que pensar que una función es continua cuando existe el límite con x tendiendo a 0 de la función. En este caso, una función es continua en x igual a 0 cuando existe ese límite. Pero como la función se define a trozos y justamente el 0 es el punto de cambio, voy a poder calcular los límites por la derecha y por la izquierda, con lo cual tengo que calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función, que en este caso, cuando x tiende a 0 por la derecha, estoy en esta situación, la función se define como 2x. Por lo tanto, voy a tener límite con x tendiendo a 0 de 2x y sustituyendo es 2 por 0, 0. Y voy a calcular el límite con x tendiendo a 0 por la izquierda de la función. En este caso, x tendiendo a 0 por la izquierda, estamos en este tramo, la función se define como 2 menos x cuadrado. Por lo tanto, este límite lateral será el límite con x tendiendo a 0 de 2 menos x al cuadrado. Y sustituyendo es 2 menos 0 al cuadrado, es decir, 2. Bueno, pues sin darle muchas más vueltas, hemos visto que en x por la derecha del 0 la función tiende hacia 0 y en x por la izquierda del 0 la función tiende a 2. Los límites laterales, el límite con x tendiendo a 0 por la derecha de la función es distinto del límite con x tendiendo a 0 por la izquierda de la función. Eso implica que este límite, el límite de la función cuando x tiende a 0, no existe. Con lo que la función en x igual a 0 va a ser discontinua. Entonces, en x igual a 0, aquí he puesto x es en x igual a 0, se presenta una discontinuidad que se puede clasificar. Esa discontinuidad se dice que es inevitable, vamos a escribirlo bien, inevitable de salto finito. De salto finito porque los límites laterales son números reales, existen, pero son distintos, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora a representar la función. Para eso es muy sencillo representar la función. Vamos a trazar los ejes, el eje x, lo tenemos por aquí. El eje x es este, el horizontal, el eje y es el vertical, ¿de acuerdo? Bien, y fíjate que la función se define en dos trozos. Uno va del menos infinito al 0, es decir, menos infinito hasta el 0, incluyendo el 0, y el otro va del 0 al más infinito, sin incluir el 0. Por lo tanto, lo voy a hacer con colorines. El que va de menos infinito a 0 se define la función como 2 menos x cuadrado, va a ser una parábola. De menos infinito a 0, hasta aquí. Y la función que va de 0, cuyos valores los coge de 0 a más infinito, sin incluir el 0, es decir, de aquí a más infinito, la función se define como 2x. Bien, vamos a representar la función en el tramo derecho, la parte derecha. Es una función lineal. Bien, para representar una función lineal, aquí hay que tirar de tabla de valores. Cogemos una tabla de valores, hay valores a la x y obtengo la y correspondiente. ¿Qué valores le puedo dar? Pues fíjate que estamos trabajando en este tramo, estamos trabajando aquí, en ese tramo. Le puedo dar el 0, pero ojo, si le doy el 0,
le voy a dar el 0. Siempre hay que dar el punto de cambio en los dos tramos, en las dos funciones. Si le doy el 0, la imagen va a ser 2 por 0, que es 0. Voy a quitar 2 por 0 es 0. Pero fíjate que el 0, 0, 0, 0 no va a cogerlo en este tramo de la función, ya que el 0 no lo va a coger nunca ese valor. Insisto que no lo va a coger, ¿vale? Si no lo coge, en el 0, 0 la función se representa como un puntito con un agujero vacío. Y a continuación ya le puedo ir dando valores a partir del 0. Por ejemplo, le puedo dar el valor 1, que sería 2. Le puedo dar el valor 2, que sería 4. Entonces para 1 tendría 2, para 2 tendríamos 4 y tenemos la función que se define de esta manera, como una función lineal, una recta. Pasa por el origen, que no pasa por el origen ya que no coge ese punto concretamente. Y ahora vamos a representar la parábola 2 menos x cuadrado. Bien, vamos a escribir aquí y igual a menos x cuadrado más 2. La ordenamos. El vértice de la parábola tiene la coordenada de x y la coordenada y. La coordenada de x es menos b partido por 2a. En este caso menos b es 0, partido por 2a es 2 por menos 1, es menos 2, de 0 entre menos 2 es 0. Y la imagen de la coordenada x del vértice me da la coordenada y del vértice, que es 2. Por lo tanto, el vértice sería 0, 2. ¿De acuerdo? Vamos a representar el vértice en el plano. 0, 2 lo tendríamos aquí, 0, 2. Pero este punto, fíjate que el 0 sí lo coge en ese tramo, por lo tanto este punto se pinta vacío. O sea, perdón, lleno. Porque sí lo coge, lo pinto bien gordo, para que se vea. Ese sería el vértice. ¿Qué ocurre ahora? Que como es una parábola que tiene de coeficiente menos 1, número negativo, las ramas se van a representar hacia abajo. Y solo nos queda dar una serie de valores con una tabla y ya está. Pero fíjate, solamente voy a representar esta rama izquierda, ya que en la derecha no se define. Que voy a coger una tabla de valores, vamos a ponerlo aquí. Voy a coger una tabla de valores, por ejemplo, para el x le voy a dar para menos 1. La imagen será, voy a ponerlo aquí, 2 menos 1 al cuadrado, es decir, 2 menos 1 que es 1. La imagen será 1. Entonces para x igual a menos 1, que lo tenemos aquí, la y valdría 1, que lo tengo aquí, es decir, el punto sería este. Y ahora para x menos 2 tendríamos 2 menos 2 al cuadrado, es decir, 2 menos 4, que es menos 2. La y valdría menos 2. Para x menos 2, la y valdría menos 2. Podemos dar algún valor más si queréis, pero se me va a salir a lo mejor, vamos a ver, para menos 3. Tendríamos 2 menos 3 al cuadrado, es decir, 2 menos 9, que es menos 7. El 7 lo tenemos aquí en el rango, sí, mira, pues aquí lo tenemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí, ¿vale? 3 menos 7. Entonces la rama, voy a ver si me sale bien. La rama de esta parábola sería esta. Bueno, vamos a arreglarla si podemos. ¿Se puede o no se puede? Sí, más o menos, ¿vale? Y esa sería la representación gráfica. Observa cómo la función se puede representar perfectamente hasta llegar aquí. Este valor lo coge y luego tenemos que saltar e irnos aquí. Este valor no lo coge, pero a partir del 0, del número más próximo a 0 que puedas suponer que puedas coger, que puedas imaginarte, a partir del 0 representamos la función como una función lineal. Y aquí es donde se da el salto. Es el salto finito, como puedes comprobar. Bien, espero que te haya servido el ejercicio. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.